Tenemos entonces aquí ya publicados los apuntes. Vamos a echarles primero un vistazo a los apuntes y el trabajo que vamos a hacer en este tema. Vale, lo que vamos a ver en esta unidad: esquemas y normalización, los símbolos que se utilizan en los esquemas, cómo se marcan los bornes, cómo se identifican, tipos de esquema que tenemos en los automatismos eléctricos, dentro de los esquemas, qué son los esquemas de mando, qué son los esquemas de fuerza, ¿vale? Cómo se enumeran los conductores, cómo se representan los borneros, las mangueras, y un poco de dibujo mecánico a nivel de un plano de situación de cuadro y de ver cómo se acota, cómo se acotarían esos planos de situación, ¿vale? Y bueno, lo tenéis todo aquí. De cara al trabajo, esto me imagino que son cosas que o habréis visto, veréis también o tocaréis en documentación técnica, ¿vale? Aquí lo vamos a ver orientado sobre todo al tipo de dibujo que nosotros necesitamos. Pero bueno, está toda la parte de normas de dibujo, el tema del módulo que utilizo en los esquemas, a la hora de la simbología y todo eso, los fundamentos de todo eso de ahí, ¿vale? Luego viene la lista de símbolos, que esta es la que vamos a utilizar de cara al trabajo, ¿vale? Como referencia. Esta tabla de símbolos que tenemos ahí en el PDF nos hace falta de cara a hacer el trabajo. Bueno, ¿qué tengo que fijarme de la lista de símbolos? Vamos a parar, por ejemplo, en estos de aquí. Están tal cual aparecen en la norma UNE, ¿eh? Esto es como la norma UNE nos dice cómo tienen que ser los símbolos. Veis que todos los símbolos están representados sobre una rejilla de puntos. Esa rejilla, la distancia entre puntos son 2,5 milímetros. Son 2,5 milímetros. En los apuntes os cuenta en la parte anterior que para el dibujo simbólico se utiliza como referencia una cantidad numérica, que es lo que se llama el módulo, que se corresponde con esa rejilla que yo tengo de referencia, ¿vale? Ese módulo puede ser 2,5, puede ser 5. Bueno, tenéis una serie, hay una serie normalizada de módulos que puedo utilizar. En A3 y en A4 se suele utilizar el módulo 2,5. Eso hace, por ejemplo, que la altura que tienen los contactos, el hueco de los contactos abiertos, la parte que está abierta, son 5 milímetros, ¿vale? Son 2 cuadros de la cuadrícula que tenemos aquí. La referencia de tamaños para hacer los símbolos del trabajo la tengo aquí en la norma. Yo tengo que venir aquí y más o menos viendo cómo están en los puntos en la rejilla, tengo una idea de cuál tiene que ser el tamaño, ¿vale? Por ejemplo, la distancia en este pulsador de la línea discontinua viene a ser 1,5 cm, ¿no? Perdón, 2,5, 2,5, que serían 5, y 2,5, 7,5, ¿no? Milímetros. Vale, 7,5 sería la longitud de esa línea discontinua que yo tengo en el pulsador. Y así con todos. Hay algunos que lo voy a tener que sacar de manera aproximada, por ejemplo, el símbolo del accionamiento manual en general, fijaros que me queda entre 2 puntos, ¿no? Bueno, si os fijáis un poco, pues os dais cuenta que la medida que tiene la parte perpendicular, esta parte de aquí del final, de la izquierda, pues va a ser más o menos 2,5 milímetros, ¿no? Más o menos. La puedo hacer de 3, por ejemplo, cuando dibujo, es algo aproximado. Lo que no puedo hacerla es de 10, por ejemplo, de 10 milímetros. No sé si me explico. Esto es una orientación. Vamos a intentar respetar lo más posible las medidas que se correspondan con la norma a la hora de generar los símbolos, pero hay medidas que en la rejilla no se van a ver bien y tengo que aproximar lo que a mí me parezca que se aproxime a lo que yo estoy viendo ahí, ¿vale? Así con todos. No es más que mirar aquí e ir haciendo el símbolo. Puedo descargar el PDF, ponerlo media pantalla y en la otra media pantalla con el AutoCAD voy haciendo. Bueno, ahí cada uno que utilice el método que mejor le venga. ¿Vale? Pero la referencia la tenéis ahí. Vale, respecto al trabajo. Vamos a ver qué nos piden y vamos a empezar a ver o a explicar cómo se hace. ¿Vale? A ver dónde está el enunciado.
Me da la sensación de que falta algo aquí. Vale, sí, lo que tengo que dibujar es la ficha 10 del taller, me parece. No sé si lo pone aquí, pero es la inversión de giro, el esquema de mando. Sí, modificación de la práctica 10 de la ficha 10. Os la subo ahora después de la explicación a la tarea para que la tengáis aquí subida también. Esta de todas maneras debería de estar en las fichas de aquí de la última práctica. Si vamos aquí, yo creo que por aquí está. Quiero pensar que una de estas, no sé por qué me pone ahora archivo desconocido. Vale, esta es la 11. Vaya, no voy a acertar a la primera ni a la segunda. Vale, es esta de aquí. ¿Vale? El esquema que tenemos que hacer en el trabajo es este esquema, tal cual. En una hoja, ya os he dejado en la tarea un modelo, una ficha, un archivo de AutoCAD que tiene el cajetín, ¿vale? Para meterlo, y lo que tenéis que hacer es dibujar sobre ese cajetín. ¿Vale? Con la misma apariencia que tiene aquí, con la misma apariencia que tengo aquí. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer cada uno de los símbolos por separado y crear con ellos una biblioteca de símbolos. Es decir, voy a hacer un símbolo que va a ser este magneto térmico que tengo arriba. Otro símbolo puede ser el contacto cerrado y abierto del térmico con su accionamiento. Todo esto de aquí puede ser otro símbolo. El pulsador con contacto normalmente cerrado, pulsador con contacto normalmente abierto, contacto abierto, perdón, en general, contactos cerrados, las bobinas, las lámparas, ¿vale? Las bornas serán otro símbolo. Voy a hacer un símbolo para la borna que está en vertical, otro símbolo para la borna que está en horizontal, ¿vale? De tal manera que al final yo de esa biblioteca vaya metiendo, una vez que tenga toda la biblioteca generada, lo que tengo que ir haciendo es en AutoCAD el esquema. Vamos a entregar 3 cosas en el trabajo. Un archivo zip, donde voy a poner todos los símbolos que he creado, porque los vamos a crear cada uno en un archivo por separado. Todos metidos en un archivo zip. Eso es una de las cosas que hay que entregar. Segunda cosa, el esquema de AutoCAD que he generado. Este esquema, el archivo DWG de AutoCAD hay que subirlo también. Y la tercera, un archivo PDF donde yo he trazado con el AutoCAD este archivo. Es decir, una versión imprimible del esquema. Una versión imprimible del esquema. Digo imprimible en el sentido de que lo puedo imprimir con cualquier ordenador, porque el PDF es un formato de intercambio de cierta forma universal, ¿no? Me sirve para cualquier sistema operativo, para cualquier ordenador, etc. Vale. Normalmente los planos en la práctica se manejan en PDFs, si lo vamos a manejar en formato digital. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Ahora vamos a ver cómo se hace. Volvemos a ir al trabajo. Bueno, ahí os cuenta esto que os he estado contando ahora, os lo cuenta ahí lo que hay que subir, los 3 archivos, el DWG, un archivo PDF y un archivo zip, ¿vale? Con la biblioteca. Bueno, pues vamos a ver en el AutoCAD cómo se genera entonces la biblioteca de símbolos, cómo se hacen los símbolos. Voy a descargar porque puedo partir o puedo hacerlo ya a partir del esquema que yo, del A4, ¿no? De la plantilla. Voy a bajar esta plantilla. Le doy aquí a los 3 puntos, abrir en una nueva pestaña y le doy a descargar. La flecha está de aquí arriba, me lo descargo. Vale. Y ahí tengo abierta la plantilla ya. Yo lo primero que hago aquí es, veis que no es ni más ni menos que un cajetín. Este plano lo vamos a trazar desde el espacio modelo, no vamos a trabajar con el espacio presentación. En esquemas eléctricos, puramente eléctricos, ostras, qué mal se ve. Qué mal se ve ahí.
Bueno, ahí lo veis algo más, ¿no? Bueno, luego voy a ir poniendo la lupa para hacer zoom para que veáis dónde saco las cosas, porque si no, no os vais a enterar. Bueno, esto es un archivo de WG en espacio modelo que yo lo voy a imprimir tal cual. Cuando yo imprima, ya os voy a enseñar luego cómo se imprime. Yo voy a seleccionar este cajetín de aquí y, bueno, es mucho más fácil de imprimir desde el espacio modelo que desde el espacio presentación. Cierto es que la manera 100% genuina y correcta de hacerlo en AutoCAD es desde el espacio presentación. Pero ya os digo, para esquemas muchas veces es más útil esto. ¿Por qué? Pues porque puedo tener en un mismo archivo de WG un montón de esquemas hechos y voy imprimiendo directamente, ya con los cajetines a los tamaños que me hacen falta. Y bueno, es una manera de trabajar que si no es bien la más ortodoxa, pero es bastante fácil para poder ir rápido. Vale. Bueno, tengo ahí el esquema. Pues vamos a empezar a hacer símbolos. Vamos a hacer, por ejemplo, el símbolo de los pulsadores. ¿Vale? Cosas que tengo que tener en cuenta. Vamos a abrir un archivo de texto por aquí para ir pudiendo escribir en grande los comandos y que los veáis. Vale, vamos a abrir el bloc de notas mismo, me vale. Vale, a ver si los puedo hacer tan grandes como yo quiera aquí. Estoy lo máximo. Pues será lo máximo. Se lee, ¿no? Lo que he puesto ahí. Vale, vamos a ir poniendo los comandos ahí para que podáis ver qué comandos voy metiendo. Yo suelo dibujar bastante con comandos, ¿vale? Más que con menús porque es más rápido. Y os recomiendo que en la medida que vayáis aprendiendo comandos, los uséis, que os agiliza bastante el tema del dibujo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, poner una rejilla para poder trabajar adecuada. ¿Qué rejilla vamos a poner? Yo pondría la rejilla de 2,5 como está en la norma. La rejilla es la cuadrícula que os muestra AutoCAD, ¿vale? Que no estáis viendo porque la hace tan suave ya en mi pantalla que creo que ahí no se ve nada. Pero en vuestro ordenador la vais a ver, ¿vale? Eso, para poner la rejilla, lo que se trata es escribir el comando rejilla. ¿Vale? Escribir rejilla. Tenemos también aquí debajo, en uno de estos de aquí abajo de estos iconos, os pone la rejilla, ¿vale? También. ¿Vale? Pues escribimos rejilla. Y ahora tengo que poner el valor. El valor de la rejilla que yo voy a poner para visualizar va a ser 2,5. Que aquí en el AutoCAD es con el punto, no es con la coma, es con el punto. 2,5. Vale, ya tengo una rejilla que no vais a ver bien en el proyector, pero que está puesta ahí. Recomendación para esto que estoy explicando. Pasar de hablar con el compañero y atenderme a mí. ¿Vale? Voy a repetir las cosas, no solo las voy a decir una vez, para que podáis reengancharos en cualquier momento. Sé que voy a hacer toda la clase un poco más pesada, pero para que todo el mundo esté en lo mismo. ¿Vale? Lo que he hecho de momento ha sido escribir rejilla en la barra de comandos que tenéis abajo. Bueno, si lo ponéis a escribir tal cual en cualquier parte de la pantalla, os lo va a escribir ahí porque el foco del programa por defecto creo que sale para la barra de comandos, ¿vale? Y después de escribir rejilla, lo vuelvo a hacer, vuelvo a escribir rejilla ahí en la parte de abajo. Veis que nos da unas opciones, ¿no? Aquí, en la barra de comandos, me pone ACT para activar, DS para desactivar, F para forzar el cursor, P, bueno. Y un número. Aquí es donde yo escribo el número de la rejilla. Si pongo ahora 10, pues cambiaría la rejilla a 10. ¿Vale? Fijaros que ya como la he cambiado antes, la tengo a 2,5. ¿Por qué a 2,5? Bueno, porque es el valor que tengo en el PDF de la norma que estábamos viendo antes. Si volvemos al PDF de aquí, no te digo yo, ya en el primer comando atascamos.
Voy a descargar este archivo para poder verlo a pantalla dividida y poder ver los símbolos. Vale, vamos aquí a los símbolos, que es lo que a mí me interesa para hacer este trabajo. Y voy a ir al pulsador con el contacto abierto, que están por separado en la simbología. Por un lado está el pulsador, que lo tenemos aquí, y por otro lado tenemos el contacto, que está más adelante. Si seguimos avanzando en el PDF, por aquí empiezan los contactos. El contacto abierto, que fijaros que tiene una apertura de 5 milímetros, ¿no? Vamos a empezar dibujando por ahí. A ver si puedo hacer lo que quiero hacer, que es mover esto para acá y esto para acá. Así. Vale. Vamos a empezar dibujando esa parte de ahí. En cualquier parte de la pantalla. Este es el esquema que yo voy a entregar, pero realmente lo puedo dibujar donde quiera porque vamos a ver que lo vamos a guardar como un archivo por separado, todos los símbolos. Primera cosa que os recomiendo en el plano, que lo estaba diciendo antes y me interrumpí, guardar como, ¿vale? Dibujo de WG y aquí ya le pongo el nombre que me diga la práctica, que será el número de lista, guión bajo, las iniciales, cada uno que ponga las suyas, ¿eh? Trabajo 3, pues será algo como TR3, me parece que ponía la tarea. Y lo guardo en el Drive, lo que yo siempre recomiendo para que podáis seguir trabajando en casa. Y vamos a ver dónde tengo yo aquí el Drive. En este equipo, aquí. Lo guardamos en el Drive. Vale. Y ahora ya simplemente cada X tiempo, aunque me parece que el AutoCAD hace guardados automáticos periódicamente, para no perder nada, pues voy guardando, ¿vale? Venga, hasta aquí me seguís. Estamos todos en lo que estamos, ¿no? Tenemos un archivo abierto ahí que era la plantilla de A4 que había en la ficha y la hemos puesto, lo hemos guardado con el nombre que nos pone también las instrucciones de la tarea. ¿Vale? Pues vamos a empezar a dibujar. Empiezo por el contacto normalmente abierto. Yo aquí he puesto la rejilla, pero fijaros que el cursor está que se mueve libremente, ¿no? Vamos a forzarlo a un determinado valor. ¿A qué valor lo vamos a forzar? Bueno, yo lo forzaría para hacer estos símbolos a 1 milímetro o a 0,5. A 1 milímetro o a 0,5. ¿Vale? Suficiente. Entonces, comando para forzar el cursor. Force cursor. ¿Vale? Ese es el comando en español. Me parece que coge también en inglés. Yo en su día los usaba en inglés, pero porque aprendí una versión que todavía no estaba en español, no por otra cosa. ¿Vale? Era Snap. Y me parece que, no, bueno, esto no estoy seguro, si en esta versión hay que meterlo primero con un guión bajo porque es un comando en inglés o no. Pero bueno, si utilizáis for cursor, en cuanto empezáis a escribirlo aquí, él ya os va a sugerir el comando que se parece a lo que estáis escribiendo, ¿vale? Le dais a intro. Y ahí lo mismo de antes, poner el valor al que queréis ponerlo. Fijaros que aquí debajo tengo también para forzarlo, para definir la rejilla y para forzarla, ¿vale? Aquí la puedo activar y desactivar. También con el F7.
No, con el F9. Con el F9 activo y desactivo el forzado del cursor, que a veces me puede interesar quitarlo, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos a poner, está 1 milímetro, vamos a poner 0,5. 0,5. Acordaros que es el punto y no la coma. La coma en el AutoCAD tiene otro significado, se utiliza, pues, por ejemplo, para las coordenadas paramétricas, por ejemplo, ¿vale? Para separar dos valores en coordenadas se utiliza la coma. Entonces tengo que meter el punto. Le doy a intro y ya tengo el cursor forzado. Ahora el cursor debería de moverse una vez que ponga un comando. Si pongo, por ejemplo, el comando línea, ya se me va a mover de medio milímetro en medio milímetro. ¿Veis cómo va saltos ahora? No he hecho un zoom suficientemente grande para que se pueda ver. ¿Veis, si os fijáis en las coordenadas que tengo en la pantalla, cómo se va moviendo de medio en medio milímetro? Vale, pues ya lo tenemos entonces, la rejilla a 2,5 y el cursor forzado a 0,5. Yo la cuadrícula que veo en la pantalla, en la mía no la veis porque el monitor pues no nos lo saca y está muy suave en la pantalla, pero yo tengo esa rejilla de 0,5, ¿vale? Que luego sí es verdad que a medida que os alejáis con el zoom, o dejáis de verla, os la hace más grande, ¿vale? Tenéis que hacer el zoom suficiente para que se puedan ver los 2,5, pues para poder visualizarla en la pantalla. Bueno, pues con un zoom que me permita dibujar, voy a ir haciendo las líneas. Le doy a escape para salir del comando línea y vamos a pararnos un momento antes en las capas que tenemos en el... Si le damos arriba a las capas al desplegable, las capas que tenemos para dibujar son estas de aquí. ¿Vale? La idea de partir de una plantilla ya hecha es para que tengáis las capas ya disponibles, las que vamos a utilizar. En todas las oficinas técnicas tienen su propia normalización, utilizan sus capas. Y el que le toque trabajar en una oficina, pues de las primeras cosas que le van a contar es todos estos detalles de qué capas utilizan, para qué grosores de línea, con qué colores, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para hacer todos los planos de manera coherente unos con otros. Gracias. Vale. ¿No visteis capas todavía? Vale. En el AutoCAD, una de las cosas que tiene, bueno, el AutoCAD y en general los programas de dibujo, de diseño por ordenador, es el trabajar por capas. Es decir, es como si yo fuese superponiendo diferentes trazados uno con otro. Las capas las puedo ver, las puedo ocultar, las puedo bloquear para no modificarlas. Por ejemplo, en un dibujo arquitectónico, en una planta de una vivienda, se dibuja todo sobre la misma planta. Hay una capa que van a ser elementos de construcción, van a ser paredes. Otra capa voy a meter, por ejemplo, las ventanas y los cerramientos, puertas, ese tipo de cosas. Luego las instalaciones de agua en otra capa. De esa manera, cuando yo imprimo, cuando hago una presentación, yo puedo hacer visible solo lo que a mí me interese. Y puedo imprimir un plano con las tuberías, otro con la instalación eléctrica, otro con el mobiliario, ¿vale? Y utilizo el mismo plano donde voy ocultando cosas. Ese es el dibujo por capas. Exactamente. Esa es una implicación de las capas, el tema de la visibilidad. Y una segunda cosa que tienen buena las capas, o por lo que se utilizan capas, es porque a la hora de imprimir yo puedo asignar grosores de línea diferentes a cada capa. Por eso yo las tengo orientadas en ese sentido. Fijaros que ya el nombre me lo dice, ¿no? Una se llama grosor 0.5, otra grosor 0.7, grosor 0.18, grosor 0.25. Y además se les puede asignar también un tipo de línea diferente.
Una capa puede estar dibujada con línea continua, otro con línea discontinua, otro con línea de trazo y punto, ¿vale? Entonces, yo siempre suelo asignar para cada grosor de línea una capa para este tipo de esquemas, ¿eh? Y otra capa también por cada tipo de línea que tengan el mismo grosor. Si en el grosor 0,25, por ejemplo, tengo 3 tipos de línea, pues voy a tener 3 capas de 0,25. Una para la línea continua, otra para la de trazo y punto y otra para la discontinua, por ejemplo. ¿Vale? En los apuntes os cuenta que los grosores de línea están normalizados también, en esa primera pregunta de la normalización. Hay una serie que se obtiene con una formulilla que os saca las cantidades normalizadas. Y fijaros que se van a parecer mucho a todo, a los saltos de las letras, al módulo que estoy utilizando. Aquí hay un grosor de línea que es 0,25, que coincide las dos cifras, el 2 y el 5, con el módulo de 2,5. La altura de las letras que yo voy a utilizar para línea de grosor 0,25 va a ser 2,5, 2,5 milímetros. Va a haber siempre una relación entre esas cantidades numéricas. En los esquemas, ya sean mecánicos o eléctricos, no se suelen utilizar más de 2 grosores de línea diferentes. Se pueden llegar a utilizar 3. 3 estaría bien. Lo más común es utilizar 2. Y de tal manera que entre el más fino y el más grueso la relación sea el doble. Es decir, si yo utilizo 0,25, lo suyo sería utilizar como grosor más ancho el 0,5, no el 0,35, que también lo tengo en la serie normalizada. ¿Vale? Que al menos el más grueso sea el doble del más fino. ¿Vale? Yo aquí voy a utilizar 0,5 y 0,25. Lo que corresponda con cada grosor lo voy a meter en una capa diferente. ¿Vale? Las capas se pueden gestionar. Yo si voy aquí dentro del menú de capas a propiedades de capa, me sale esta ventana donde puedo crear nuevas capas que a mí me interesa. Puedo cambiarles el tipo de línea. Fijaros que aquí en esta tabla tengo el tipo de línea continua para todas, el grosor que tienen por defecto, que de hecho lo vamos a hacer ahora. No aparece aquí el grosor, pero lo vamos a poner. ¿Vale? Vuelvo a repetir esto porque lo vamos a hacer ahora. He venido aquí arriba, donde está la parte de las capas, y le he dado al botón que pone propiedades de capa. Si escribo capa en el teclado como comando, también llego al mismo sitio. Ahí tengo las capas que tengo creadas con sus colores, ¿vale? Y los grosores de línea y el tipo de línea que tienen. Vamos a ir cambiando estos grosores de línea a lo que me está indicando el nombre de la capa, ¿vale? Primero os voy a enseñar el tema del color. Si pincho en el color encima, me deja cambiarle el color a la capa. Y fijaros que puedo poner, tengo una gama de colores bastante amplia. Bueno, en vuestro monitor lo vais a ver mejor que en la presentación porque se ven, la mayoría se ven de color gris en el monitor, pero realmente son colores, ¿eh? En mi monitor. Los que solemos utilizar son estos que están aquí debajo, lo que llaman los colores índice, ¿vale? Son 7 colores más blanco, este gris y el otro gris, ¿vale? 2 tonos de gris y el blanco, ¿vale? Los colores índice. El blanco, si ponéis el fondo blanco, os lo va a dibujar en negro, ¿vale? Os lo va a dibujar en negro, os lo cambia a negro, ¿vale? Yo siempre me suelo mover entre esos colores para las capas. Si estoy en un dibujo de arquitectura de una planta donde tengo que poner una instalación eléctrica, pues os va a venir con muchos más colores que esos. Pues os adaptáis a lo que haya. Pero para hacer esquemas, con estos 7 colores más el negro o el blanco, es más que de sobra. Yo siempre suelo utilizar los mismos, pero porque me acostumbré a hacerlo así desde un principio e intento ser fiel a mí mismo. Para no liarme yo conmigo mismo, pues siempre utilizo los mismos colores para las capas y los grosores, ¿vale? Aquí vamos a utilizar estos y lo que no quita que vayáis a una oficina por ahí a trabajar y no tenga nada que ver con esto que os estoy enseñando. Ya os digo que cada oficina tiene su propio manual de estilo de estas cosas. Vale, cambiamos el grosor entonces. Entro en la primera capa, grosor 0,5. Le doy encima del grosor de línea
y me deja aquí ponerlo. Habíamos dicho que era 0,5, pues nada, bajo en el desplegable hasta 0,5 y lo marco. Le doy a aceptar y ya me aparece ahí grosor 0,5. Lo mismo con las demás. La azul es 0,7, pues le pongo 0,7. Doble clic y aquí pongo 0,7. La verde es grosor 0,18, pues nada, le ponemos grosor 0,18. No ahora vamos a utilizar esas capas, pero bueno, por dejarlo hecho bien. A ver, que piqué en el color en vez de en el grosor. Vale, la blanca es la de 0,25. Y la última, que es la roja, me parece que es la de 0,35, que es la que nos falta. Vale, esta es la capa 0, que es la que siempre aparece en AutoCAD por defecto. Yo esta no recomiendo que la utilicéis. Esta la voy a dejar porque esta no la voy a utilizar, la capa 0. ¿Vale? El AutoCAD siempre que os genera un nuevo dibujo, siempre tiene que tener al menos una capa, que es la capa 0. No os recomiendo que la utilicéis porque la capa 0 se comporta de manera diferente con algunas cosas. Hay cosas que nos deja borrar y nos deja... Entonces, no liaros y yo os recomiendo que no la utilicéis nunca, la capa 0. Crearos vuestras capas y trabajar sobre vuestras capas. Bueno, ya lo tenemos. Le daríamos... Bueno, aquí no hay que aceptar porque ya está. Todos estos menús desplegables de AutoCAD les puedo dar a que me los oculte automáticamente o los puedo cerrar, ¿vale? Como queráis. A mí me llega a molestar bastante tener estas ventanitas por aquí colingando. Tiene lo bueno que si pasáis por encima ya os lo despliega, ¿vale? Si vais a estar trabajando sobre las capas, pues está bien dejarlo por ahí. Bueno, ¿me seguís hasta aquí? Más o menos. Todavía no empezamos con el símbolo, vamos con él. Voy a hacerlo por aquí en una esquina, en la esquina de arriba. Venga, lo primero va a ser dibujar las líneas, que eso ya lo sabéis hacer seguro, no tiene más misterio. Comando línea, en una vez que empiezo a escribir ya me sale. Como tengo forzado el cursor, yo me acerco por aquí y voy a dibujar pues una línea, fijaros cómo está en la norma, más o menos de 5 milímetros por arriba y 5 milímetros por abajo. Me voy a mi rejilla y dibujo una línea de 5. AutoCAD ya me está indicando a medida que dibujo la medida que tiene la línea que estoy haciendo, ¿vale? Podéis hacerlo con coordenadas también, el que le guste trabajar, pero a estos tamaños casi lo más rápido es visualmente, ¿no? Ya tengo la primera línea de 5 milímetros de longitud. Dejo un hueco de 5 milímetros, que va a ser el hueco del contacto. Fijaros que hay dos huecos de 2,5 por el medio, por lo tanto, vuelvo a hacer otra línea, vuelvo a escribir el comando línea, pero ahora con ese hueco. Y una línea exactamente igual de 5 milímetros. Voy a hacer un zoom para que veáis lo que he dibujado, porque no se ve nada. Bueno, voy a hacer otra cosa. Voy a cambiar el grosor, el color de la capa a blanco, ¿vale? Pero sería la capa de color magenta en la que estoy trabajando. Grosor 0,5. Le voy a poner el color blanco de momento. ¿Vale? Es que si no, no lo veis. ¿Vale? Eso es lo que he dibujado hasta ahora. Pero vosotros deberéis de estar haciéndolo en la capa de color magenta. Las dos líneas que he dibujado son de 5 milímetros de longitud y el hueco que hay entre las dos son 5 milímetros también. Lo tenemos aquí a la izquierda en el símbolo que nos pone la norma. Y ahora fijaros que la línea que tengo que trazar, esta de aquí, bueno, esto es una fotocopia y un escaneado que se pasa de la rejilla, ¿no? Se está metiendo dentro del cuadrado. Aparentemente pasa por el punto
que está a 2,5 a la izquierda de la parte de arriba del hueco del contacto, pero lo sobrepasa. Entonces aquí dibujamos algo aproximado. Yo me voy aquí al AutoCAD y voy a poner línea. Fijaros que al poner aquí, esto no sé si lo habéis visto, lo de los puntos de referencia es algo bastante útil también. Se activan y desactivan con el F3 del teclado. Ese cuadradito verde que me sale cuando yo me aproximo me indica que ese es el punto final, ¿vale? Si le dais a la tecla de control y al botón derecho del ratón, tenéis esos puntos de referencia o de inserción, me parece que los llama. Podéis poner el que vosotros queráis, ¿vale? Vuelvo a repetir esto. Cuando yo voy a trazar aquí la línea, pongo el comando línea. Fijaros que línea. Me sale un cuadradito verde. No sé si lo estáis viendo ahí. Me sale un cuadradito verde. Cuando yo me aproximo al final de la otra línea. Eso es lo que se llama un punto de inserción, donde voy a empezar a trazar. Si yo le doy al control y al botón derecho del ratón, me sale el menú de los puntos de inserción que tengo en AutoCAD. Yo puedo insertar en un punto de intersección, en el centro de una circunferencia, centro geométrico de una figura, por cuadrantes de una circunferencia, en perpendicular, en paralelo. Aquí la que me está utilizando por defecto es la de punto final. ¿Vale? Él por defecto tiene activadas, me parece que es punto final, punto medio, cuadrante, centro y perpendicular e intersección. ¿Vale? Pero podéis cambiarla en cualquier momento con control, botón derecho del ratón a la que queráis. Bueno, aquí la de punto final me viene bien porque precisamente yo lo que quiero trazar es una línea desde aquí. Vale, podía ponerme en la rejilla donde acaba el 2,5. Joder, ahora no estoy viendo yo ni mi rejilla. Que sería ese punto de ahí, ese está 2,5, pero tengo que ir un poco más arriba, ¿no? Entonces lo que voy a ir es medio milímetro. Voy a ir 1 milímetro en la vertical y medio milímetro en la horizontal. Y voy a pasar por ese punto de 2,5. ¿Vale? Para que me quede como en la norma, que el contacto sobrepasa un poquito la parte de arriba de la parte abierta del contacto. ¿Vale? Si tomáis como referencia, yo estoy ahora en el comando línea, fijaros que voy moviendo y me va generando la línea por donde ponga el cursor. Si os ponéis en el punto que está 2,5 a la derecha de este punto de aquí, que es el final de la parte abierta del contacto, ¿vale? Yo lo que hago es moverme 1 milímetro para arriba, es decir, 2 huecos de la rejilla, y un hueco de la rejilla 0,5 hacia la derecha. Y en mi pantalla, no hay en la proyección, estoy viendo que la línea pasa exactamente por el punto de la rejilla. Ahí le daría el botón izquierdo y luego al escape o al botón derecho para salir del comando. Y esa es la parte abierta del contacto. ¿Que no os gusta tan exagerado hacia arriba? Pues podemos hacerlo que coincida exactamente con la rejilla. Trazo desde aquí y lo pongo a 2,5. Eso también me vale. Contacto abierto. ¿Vale? Venga, vamos a dibujar eso todos. Dejo 30 segundos para que todo el mundo se recomponga y llegue ahí. Bueno, yo recuerdo que sigo en la capa magenta, que no sé por qué el magenta no se ve en ese monitor. Por lo que sea, no se ve. Venga, ahora lo que vamos a hacer va a ser la parte del
de la tecla, ¿no? Del pulsador. Vamos a subir aquí arriba en el PDF. Creo que ya me pasé. Buenos días. Aquí lo tenemos. Ahí tenemos nuestro pulsador. Bueno, pues vamos a dibujarlo aquí. ¿Cuánto mide la línea discontinua? La línea discontinua mide, habíamos dicho 7,5 milímetros, o sea, 3 cuadros. Yo voy a hacer los 3 cuadros hasta llegar a la vertical del contacto abierto, ¿vale? Por ello lo que voy a hacer va a ser desplazar primero esto para tener hueco para dibujar, porque lo junté demasiado. Lo meto dentro de un cuadrado y voy al comando desplaza, o aquí arriba, donde pone los ejes de coordenadas, que me deja desplazar, ¿vale? Voy a moverlo, lo que he hecho. Nada, desde aquí sigo metiéndolo dentro de la rejilla, importante, lo he movido un poco a la derecha para tener hueco para dibujar. Sigo estando encima de la rejilla, los extremos del contacto están en un punto de la rejilla. Importante. Importante porque luego para poder insertarlo todo bien, eso es importante. Y voy a dibujar aquí a 3 cuadros de lo que sería la vertical del contacto, es donde voy a dibujar ya el accionamiento, que hemos dicho que podía ser tranquilamente pues 2,5 milímetros, ¿no? Pues bueno, como tengo forzado a 0,5 y tengo la rejilla, pues es fácil de ver. Tiro por ahí, he hecho trampa y lo voy a hacer de 3 milímetros, he hecho 1,5 hacia arriba y ahora voy a hacerla de 1 milímetro para la derecha, más o menos, para que me quede parecido a lo que aparece en la norma, ¿vale? Estáis hablando mucho, me da la sensación de que ya os perdisteis. Estoy haciendo la mitad de arriba, porque le voy a hacer una simetría para hacerlo completo. Vale, vuelvo a repetir. Esta línea hacia arriba mide 1,5 y mide 1 hacia la derecha. Es decir, el total va a ser 3, porque ahora lo que hago es seleccionar, voy al comando de simetría que lo tenemos aquí arriba, o escribo simetría en la barra de comandos. Y marco desde este punto final de lo que acabo de dibujar hasta aquí, por ejemplo. Estoy marcando la línea de simetría. Le doy al botón izquierdo del ratón. Borrar me pregunta, ¿borrar objetos de origen? No. Le doy a intro, que es la opción por defecto, y ya tengo dibujado el accionamiento del pulsador. ¿Vale? Vuelvo a repetir, lo que hice fue una línea de 1,5 desde el centro, una línea de 1,5 hacia arriba y uno hacia la derecha. Lo seleccioné dentro de un cuadrado, sabéis que para seleccionar pincho con el botón izquierdo, extiendo con el ratón y cuando vuelvo a pinchar ya me selecciona, ¿no?, lo que esté dentro completamente. Si lo hago desde este lado, de derecha a izquierda, es lo que esté contenido completamente. Si lo hago de derecha a izquierda, lo que esté tocando, lo que toque también lo incluye. Es la diferencia de la selección de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Vale? Yo aquí selecciono lo que está completamente de derecha a izquierda. Y lo que hice fue el comando simetría, que lo tenéis aquí arriba, ¿vale? O poniendo simetría en el teclado. Marqué el centro del eje aquí en el final de lo que había dibujado y luego me fui por aquí a la rejilla en horizontal y ya tengo dibujado ahí el accionamiento. Viene la pregunta del millón. Para la línea discontinua, ¿tengo que poner un tipo de línea discontinua? Y la verdad que no nos compensa, porque acabo antes dibujando
Esos 3 trazos que necesito, que haciendo un tipo de línea discontinua, dándole la escala adecuada para que coincida con lo de la norma. Entonces lo más rápido es dibujar 3 líneas. Voy a empezar dibujando una aquí, que va a ser de 1,5, ¿vale? Para que sobresalga ligeramente, de 1,5 no, de 2, para que sobresalga ligeramente de las líneas laterales como aparece en la norma. Le doy a intro. Dejo medio milímetro y vuelvo a dibujar otra línea. También de 2. Y le doy a intro. Y dejo otro medio milímetro y dibujo una línea pues hasta donde yo quiera. Como no me va a coincidir con el contacto, pues lo sobrepaso. ¿Vale? Lo vamos a cortar ahora lo que nos sobra, pero lo he dejado ahí. Fijaros que sobrepasa el contacto. Venga, un momento para que lleguéis hasta ahí. Venga, ahora para quitar este sobrante, aquí hay un trozo que me he pasado de la línea, ¿no? Lo guapo es que quede, que coincida con la línea, lógicamente. Estamos dibujando con el ordenador, tenemos que hacerlo perfecto, no tenemos disculpa, no es como cuando lo hacemos a mano. Bueno, hay un comando que me parece que recorta, vale, recorta. Lo tenemos también por ahí arriba, es una tijera. En el menú de modificar, la tijera. Recorta y simplemente me basta con pinchar en la zona que yo quiero cortar de la línea. Cuando 2 líneas se cortan, por ejemplo, la zona que quiero quitar pincho encima y ya me la quita. Le daré a intro y ya quité el trozo que me molestaba ahí. Ya me coincide la línea discontinua justo en la línea del contacto. Ya tendría dibujado el contacto normalmente abierto. Fijaros que todo esto lo estoy haciendo en la capa de color magenta, ¿eh? He tenido que cambiar el color de mi capa para que lo veáis en la pantalla. Pero es la capa de color magenta. Bueno, se parece bastante, ¿no?, a lo de la norma. Venga, vamos a meterle ahora, necesito meterle las letras. A ver dónde teníamos el esquema por aquí, pero la idea... Vale. Yo este es el esquema que quiero hacer. Y fijaros que los contactos tienen 2 cosas. Tienen, por un lado, la marca, el S1, S2, S3, la marca, que es el nombre, y por otro lado tienen la numeración de bornes. Bueno, yo lo que quiero hacer es meter una marca y una numeración de bornes que el programa me pregunte, para que el programa me pregunte cuál es. Es decir, cuando yo inserte ese símbolo, que él me pregunte qué numeración de bornes le quiero poner y qué marca le quiero poner, para hacer el símbolo completo, ¿vale? No solo el símbolo, no tener que andar luego rotulando todo el esquema uno a uno, sino hacerlo ya de la que los inserto en el plano. Vale, ¿eso cómo se hace en AutoCAD? Eso se hace con un comando que es el que os había puesto antes, atrDef. 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 Eso lo que hace es definir un atributo. Esos atributos son esas etiquetas que yo tengo en los símbolos, ¿vale? Se llaman atributos. Bueno, pues ponemos aquí, antes de ello, tengo que pensar qué tamaño van a tener y en qué capa los voy a poner, por tanto. El tamaño que van a tener, esa rotulación va a ser 2,5 milímetros de altura. Van a ser de 2,5 milímetros de altura, ¿vale? Más o menos, 2,5 milímetros. Entonces, igual que la marca, va a tener la misma altura, 2,5 milímetros. Por ello lo voy a hacer en la capa de 2,5. Me iré aquí arriba
y seleccionaría la capa grosor 0,25. Ya tengo seleccionada la capa grosor 0,25. Claro, vosotros lo vais a ver blanco también, lo vais a ver blanco. Tener en cuenta que lo que yo tengo dibujado y lo que estáis viendo ahí, en vez de blanco, debería de ser magenta. Debería de estar en la capa de 0,5. ¿Vale? Bueno, me puse ya en la capa de 0,25. Ahora ATR def. He escrito el comando ahí debajo, ATR def. Le doy a intro. Y me sale la pantalla de definición de un atributo, en este caso. Vale, identificador, solicitud y por defecto. Identificador es lo que me va a salir en la pantalla. Cuando una vez tenga guardado el símbolo, lo que va a aparecer en lugar de la etiqueta va a ser ese identificador. Solicitud, lo que me va a pedir cuando yo inserte un símbolo, lo que él me va a pedir que meta, y por defecto, lo que va a aparecer por defecto. Aquí, yo lo que hago muchas veces es poner una marca, ¿vale? Podéis escribir la palabra marca, por ejemplo, poner esto, marca, y en solicitud también marca, ¿vale? Y luego por defecto yo le pondría, pues un ejemplo, ¿no? S1. Para que si no lo modifico, se llamen todos S1. O sea, el nombre del primero que voy a insertar. También otra opción podría ser poner, en vez de marca, poner S1 con el guión delante a todo. Poner el guión, ¿eh? Las marcas van con un guión delante. Ese guión es el identificador de que es material eléctrico, de que es un equipo, de que es un dispositivo. Vale, importante también esto que tengo aquí. Parámetros del texto. La justificación. La justificación es por dónde yo realmente lo voy a insertar. Yo esa marca la voy a insertar aquí, justo a la izquierda del símbolo. Y me gustaría que estuviese centrado, ¿no?, en el accionamiento para que quede bien. Entonces la justificación que yo voy a hacer va a ser justificación a derechas, porque yo quiero que me quede siempre en la marca a la misma distancia del símbolo. Entonces tengo que justificarlo a la derecha. ¿Vale? Perdón, no a la derecha, sino medio derecha. Medio derecha. Como Franco, Mastantuono. Aquí no tenemos para poner extremo derecha, pero bueno, vamos a aceptar que medio derecha sería Franco. Pues le damos ahí, medio derecha. Estilo de texto, estándar. En los textos que tengo en AutoCAD, tengo un comando para definir los tipos de texto. Vamos a utilizar el estándar que viene, ¿vale? Que suele ser el TXT o el SHX o, bueno, el normalizado. Luego ya veremos que para esto igual lo suyo es poner el normalizado, el ISO, ¿vale? El ISO CP. Es el tipo de letra que mejor encaja con la que pone la norma. Pero bueno, de momento vamos a dejar el estándar. ¿Perdón? Claro, porque no tenemos definido ninguno todavía. Si hubiese definido algún otro tipo de texto, me saldría aquí. Altura del texto, la dejo como está, 2,5, que me viene bien. Punto de inserción, precisar en pantalla. Voy a decirle yo en pantalla dónde me lo va a insertar. Y bloquear la posición, lo dejo puesto tal cual está, para que quede en esa posición siempre. Le doy a aceptar. Y ahora, ojo, porque lo que me está escribiendo en la pantalla no es lo que yo quiero hacer. Veis que me lo está escribiendo ahí, ¿no? Y parece que si yo lo inserto ahí, me va a quedar en mitad del símbolo. Realmente lo tengo que insertar, tengo que recordar que la justificación que yo hice fue a la derecha y en el medio. Por lo tanto, yo tengo que ponerlo según esa justificación. Yo lo voy a poner aquí a un milímetro del componente. ¿Veis dónde está el accionamiento? Pues me pongo a 1 milímetro de distancia hacia la izquierda y justo en el centro.
milímetro, milímetro y medio, como queráis. Vamos a ponerlo milímetro y medio para que no quede tan pegado. Medio, 1, 1 y medio, ahí. Y le doy al botón izquierdo. Y veis que ya automáticamente me lo pone bien. ¿Veis cómo me lo ha puesto hacia la izquierda? Porque la justificación que yo le di fue en medio derecha. Y me queda además centradito en el... Yo ahora esto lo cojo y lo muevo, porque me he pisado el margen de la hoja. Sin más lo desplazo. Eso ya lo hicimos y no tiene ciencia. Y lo sigo metiendo dentro de mi rejilla. Vale. Si lo quieres mover, lo seleccionas todo, o quieres mover solo la letra. El atributo lo seleccionas y lo puedes mover. Sin más. Si lo seleccionas, lo puedes mover donde quieras. En esta fase todavía se pueden mover. Para moverlo no es más que seleccionarlo, le das a desplaza y lo puedes mover donde quieras. Venga, vamos con los dos números que nos quedan ahí. Vamos a ponerle el 3 y el 4 del contacto abierto, ¿vale? Y vamos a ponérselo en el sentido que aparece en el dibujo. En el dibujo los tenemos en la otra orientación, ¿vale? El 3 y el 4 los tenemos ahí. Pues vamos a hacerlo exactamente igual. A ver, voy a quitar la lupa porque ahora me perdí en lo que estoy... Vale, volvemos aquí. Venga, lo mismo. atrdef, el comando, el mismo que estábamos utilizando. El atrdef, ¿vale? Mismo comando. Aquí. Vaya, me sigue el foco en la otra pantalla. Aquí. atrdef. Venga, lo mismo, identificador. Ahora va a ser Borne 1, por ejemplo. Borne 2. Perdón, Borne 1. Y por defecto, el borne de entrada va a ser el número 3. Por defecto va a ser el número 3. Justificación. Ojo aquí con esto. La justificación, el texto. Aquí hay que pensárselo un momento, pero atenderme por favor. Por favor. Miraros cómo está el 3. El 3 está separado, yo diría que como medio o 1 milímetro de lo que es la línea. Yo tengo que tomar la justificación como si el número estuviese en horizontal, ¿vale? Igual me equivoco y ahora cuando lo hago no lo hace así, pero creo recordar que lo hacía de esa manera. Es decir, la justificación de este texto sería a la izquierda y sería abajo, a la izquierda. Yo quiero que me lo tenga separado siempre ese milímetro respecto a la línea del símbolo y que me lo trace de izquierda a derecha. Como lo tengo girado, lo estoy viendo de abajo a arriba, pero en la justificación es como si el texto estuviese en horizontal. Entonces la justificación que tengo que utilizar es izquierda, debajo, ¿vale? O abajo, para que me coja la esquina de abajo de la izquierda del 3, si estuviese en horizontal. Entonces aquí en justificación, inferior, izquierda tendría que coger. Inferior izquierda es la que tengo que utilizar. Y lo otro lo mismo. Tengo que venir a rotación y la rotación sí que va a cambiar, va a ser 90 grados.
La rotación de ese texto va a ser 90 grados, ¿vale? Porque quiero que aparezca escrito de abajo arriba como está en el plano. Le digo aceptar y vamos a ver si acerté, que no lo sé. ¿El qué? ¿Que os salió un mensaje ahí de error? Vamos a hacerlo de nuevo a ver si habéis hecho todo como yo, porque a mí no me ha salido ese mensaje. Vamos a TRDEF. Yo escribí aquí Borne 1, todo junto. Borne 1, todo junto. Y por defecto el número 3. Justificación habíamos dicho que inferior izquierda. Altura del texto 2,5, rotación 90 grados. Ah, porque la etiqueta tiene que ser todo junto, ¿eh? Vale, pues aclarado, seguimos. Aceptar. Y ahora lo pongo por aquí con una separación, habíamos dicho, al menos medio milímetro. Y de aquí, pues lo voy a dejar también así. A ver a qué distancia está. Medio y medio, ¿vale? Medio que al final me lo ha separado más. Bueno, vamos a volver a hacerlo. Bueno, si no lo desplazo. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, y misma operación con el Borne 2. Vamos a hacer lo mismo con el Borne 2. Ahora el Borne 2 la única diferencia es que la justificación que tendrá será inferior derecha, ¿vale? Porque quiero que el símbolo, si yo meto más de una cifra, que me las dibuje hacia abajo, no hacia arriba. Es lo único que va a cambiar. Vale, este lo voy a llamar Borne 2. La solicitud que sea Borne 2 también. Y por defecto va a ser el 4. La justificación hemos dicho que ahora vamos a poner inferior derecha. Y la rotación 90 grados igualmente. Nada, le doy a aceptar. Y bueno, como antes, me lo debería de escribir hacia abajo. Vamos a confiar que lo va a hacer bien. Lo voy a poner por ahí más o menos. Vale, como antes me lo separó para arriba, pero lo desplazo. Lo importante de la justificación es luego para meter la posición, la puedo corregir, ¿eh? Lo importante es que pongáis bien lo de la justificación para que luego cuando se metan los símbolos... Vale, ahí vamos a dejarlo para que esté alineado con el otro. Bueno, ya tengo ahí el símbolo con 3 atributos. Ya tengo un símbolo completo.
¿Vale? Ahora, ¿qué tendría que hacer? Me falta el último paso, que es guardarlo como un símbolo, como un bloque. Para ello tengo un comando que es, vamos a escribirlo por aquí, bloque a disk, ¿vale? El comando en inglés, que era el que yo utilizaba siempre, que es más fácil, es --w_block. Ese es más simple, hace lo mismo. ¿Qué hago con ese comando? Lo que hago es, todo lo que haya seleccionado, me lo va a guardar como un dibujo de AutoCAD separado en el disco duro, en la parte del disco que yo quiera. Y la puedo insertar o reutilizar como bloque en todos los esquemas que yo quiera. ¿Vale? Va a ser dibujos individuales de AutoCAD, de hecho tienen por formato DWG, que puedo insertar en otros dibujos. Hay dos tipos de bloque en AutoCAD. Uno es ese bloque permanente que guardamos, que puedo llevar de plano a plano, y otros son los bloques que genero dentro del propio plano. ¿Vale? Nosotros los que queremos hacer son los que me sirven para utilizar con cualquier plano, porque una vez que tenga la biblioteca hecha, yo lo puedo insertar en cualquier dibujo que esté haciendo. De la otra manera, los bloques no salen del DWG que yo estoy utilizando. Entonces es más útil esta segunda opción. Pues nada, vamos con ello. Selecciono dentro de un rectángulo todo lo que he dibujado para que quede todo seleccionado y ahora hago el comando bloque, es bloque disk, no bloque a disk, ¿vale? Perdón, pero me he equivocado. Es bloque disk. Bueno. Y ahora me sale aquí la ventanita para definir. Vale, designar objetos. Como ya los tengo designados porque los tenía dentro de un rectángulo seleccionados, aquí no tengo nada que tocar. Retener, tal cual está. Nombre y ruta. Aquí voy a poner dónde lo voy a guardar y el nombre que le voy a dar. Aquí debería de ir a mi drive, cada uno al suyo, y hacer la carpeta para la biblioteca. Ya dejarlo preparado para luego entregar. Es decir, yo vendría aquí al drive, a donde cada uno donde trabaje. Y voy a hacer, por ejemplo, aquí la biblioteca. Hago una nueva carpeta, aquí con la crucecita verde, que le pongo el nombre que le voy a dar luego al zip. Si ya le pongo el nombre a la carpeta, luego al hacer el zip el nombre ya viene dado. Número de lista, las iniciales, y habíamos quedado que era TR3. Esa es la carpeta donde yo voy a guardar los símbolos. Luego, cuando la comprima en zip, ya la voy a tener con su nombre y con todo. Selecciono esa carpeta que acabo de crear y aquí le pongo el nombre. ¿Qué nombre le tengo que poner a los símbolos? Cada uno el que quiera. Algo que sea representativo. Yo a este lo voy a llamar, por ejemplo, pues pulsa de pulsador _NA, de normalmente abierto. Pulsa NA. Cada uno que lo llame como quiera. Y ya le daríamos a guardar. Vuelvo a repetir. Aquí donde pone nombre ruta de archivo. Vais al drive. A vuestro drive. Y yo he creado una carpeta con el nombre que tiene que tener el archivo zip. Número de lista, iniciales, TR3. Entro en esa carpeta y aquí le pongo el nombre que le voy a dar a ese símbolo, que es pulsa_NA, el que yo le doy. Cada uno que le ponga el que quiera. ¿Vale? Algo que le ayude a identificarlo luego cuando vayas a reutilizar la biblioteca. ¿Estás en tu drive? En la crucecita verde, la carpeta amarilla con la crucecita verde, arriba a la derecha. Venga, que ya casi lo tenemos. Ahí le damos a guardar. Y ahora una cosa muy importante. Designar punto. Esto es
a la hora de hacer el símbolo lo más importante. Tengo que seleccionar siempre el punto por el cual lo voy a insertar. Y tiene que ser siempre, o suele ser siempre el punto de arriba del todo, donde acaba el símbolo, la línea, justo ese punto del final, que yo he hecho coincidir con la rejilla, es el que tengo que seleccionar para insertarlo. Porque luego cuando yo inserte los símbolos, lo que voy a utilizar va a ser una rejilla de 5 milímetros, ¿vale? De tal manera que todos los símbolos van a encajar en esa rejilla de 5 a la perfección. Voy a trabajar con el cursor forzado para que sea mucho más fácil meterlo todo en el plano. Entonces, a la hora de designar ese punto, tengo que coger este punto de aquí. ¿Veis que me sale el cuadradito de punto final, de punto de selección? Pues selecciono ese punto de ahí. Él me va a poner aquí las coordenadas totales que tiene en el plano, ¿no? Pero bueno, a mí eso me da igual. Si yo lo he seleccionado bien, las coordenadas que me ponga ahí me da igual. Y ya estaría. No le tendría más que dar a aceptar. Y ya estaría creado el símbolo. Vale, si todo va bien y si está bien guardado, yo debería ahora de poder llegar aquí e insertarlo. Podemos crear, si queréis, un nuevo archivo para ver que lo puedo insertar en cualquier otro archivo. No voy a hacer un archivo nuevo de AutoCAD, el que sea. Nuevo, dibujo, esa misma, me da igual. ¿Vale? He hecho un nuevo dibujo de AutoCAD. Me ha abierto aquí otra pestaña con otro dibujo. Y vamos a intentar insertar ese símbolo que hemos creado. Me iré arriba a Inserción. ¿Vale? Y voy a cerrar esto aquí. Insertar. Biblioteca de bloques. ¿Vale? Bloques recientes son los bloques que he creado dentro del mismo plano. Este, como lo he hecho nuevo, ahora no he creado nada aquí. Bloques favoritos, los que yo he marcado dentro de eso como más usados. Y la biblioteca es lo que yo estoy haciendo ahora, una biblioteca que he hecho en el disco duro. Pues vamos a biblioteca de bloques. Y nada, solo tengo que ir a la carpeta que yo... Tengo que ir aquí a buscar el Drive, la carpeta que creamos ahora. Si me acuerdo dónde la creé, pues la encuentro. Aquí. ¿Vale? Y cogería este símbolo de aquí, que es el único que tengo en la biblioteca de momento. Le doy a abrir. Y aquí me sale la biblioteca. ¿Vale? Me sale una pestaña de estas flotante donde aparece la biblioteca. Yo aquí, una vez que tenga la biblioteca hecha con todos los símbolos, me van a salir aquí un pequeño icono con todos los símbolos que he generado. Pues nada, lo pulsaría ahí, o es arrastrar. Ah, doble clic, vale. Y ahora lo inserto donde yo quiera. Lo inserto en este nuevo plano. Le doy, por ejemplo, ahí, fijaros que ahora me pregunta, Borne 2, ¿cómo lo quieres llamar? Pues en este va a ser, por ejemplo, el 14. El Borne 1 no va a ser 3, sino que va a ser el 13. Y la marca va a ser un S3. ¿Vale? Aquí sale la solicitud que habíamos puesto y el ejemplo, ¿no?, que le habíamos dado. Le doy a aceptar. Y, vale, aquí ya está el símbolo que hemos creado con su numeración de bornes y demás. ¿En qué consiste el trabajo? En generar todos los símbolos que necesito. La primera parte sería ponerme con este esquema de la práctica 10
que tengo ahí en la práctica 3, la ficha 10, y ver todos los símbolos, generar todos los símbolos que necesito. Una vez he generado todos los símbolos, pues si estoy trabajando como estábamos trabajando hasta ahora, en este plano de aquí, ¿vale? En esa hoja, pues es ir insertándolos todos y unirlos. Lo que voy a hacer, no me perdáis la atención, que esto es importante. A la hora de meter los símbolos, yo lo que voy a hacer es forzar el cursor y le pongo 5. Y le pongo 5. De tal manera que el cursor me va a trabajar con una rejilla de 5. Si quiero ver la rejilla también de 5, a la hora de hacer ya lo que es el plano, pues pongo rejilla 5 también y lo tengo a la par, ¿no? Ya se me mueve solo por la rejilla que yo veo. Y aquí le metería 5 también. Cada vez que meta un símbolo me va a ir preguntando qué numeración de bornes quiere que tenga. Y teniendo hecha la biblioteca, en hacer el esquema tardo muy poco tiempo. Cuarto de hora, 20 minutos, tengo el esquema terminado. ¿Vale? Esa es la idea del trabajo que quiero que hagáis. Primero, descargo la plantilla de A4. La guardo con el nombre que va a tener el archivo de WG de la tarea. Segundo, sobre ese mismo dibujo puedo ir creando la biblioteca de símbolos, símbolo por símbolo. Cuando crea el primero, creo esa carpeta en el Drive donde le pongo ya el nombre del archivo zip. Esto si lo atendéis sería ya bueno. Mira que si lo atendéis, si lo hacéis todos bien a la primera, tiro unos petardos y unos voladores en el patio. Pedimos a alguien de allí de Cangas que será experto que nos traiga unos voladores de esos y la liamos. Decía, esa carpeta que creáis en el Drive con el primer símbolo, le dais el nombre del archivo zip para que cuando la comprimáis ya tenga el nombre puesto, más que nada. Y vais guardando todos. Y luego ya una vez que tengáis toda la biblioteca, vuelvo al archivo, puedo borrar todos estos que he generado aquí, los puedo borrar. Esto ya me da igual porque ya lo tengo guardado en el disco, lo puedo borrar. Pongo la rejilla 5, fuerzo el cursor a 5 y voy metiendo todos los símbolos y haciendo el esquema. Preguntas, dudas. En los vídeos que os voy a poner hoy, donde está la teoría, también hay un vídeo donde os vuelvo a explicar todo esto. Y lo de hoy lo he grabado también, con lo cual también os lo pondré.